Ya, avanzamos en este ADN hoy, lo hemos estado contando hace ya algunas semanas. La Corte de Apelaciones ayer nomás revocó cautelares de 9 imputados que quedaron en prisión preventiva. Esto porque terminó la formalización masiva de miembros de la denominada banda de los Trinitarios. Hablamos de allanamientos también masivos, simultáneos, ocurridos hace ya algunos días en distintos puntos de la capital. Y para hablar de este tema está con nosotros el fiscal regional metropolitano Occidente a cargo de este tema, Marcos Pastén. Fiscal, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, fiscal. Fiscal, antes de entrar de lleno a lo que pasó en la formalización y hablar de los Trinitarios, hay un procedimiento a esta hora en el barrio Franklin de la comuna de Santiago. Hay 4 propiedades que van a ser desalojadas y hay cierta información que apuntaría a que por ahí al menos pasó gente ligada a los Trinitarios y el Tren de Aragua. ¿Qué información tiene usted en relación a lo que está pasando ahí en el centro de Santiago? Específicamente respecto al procedimiento que puede estar haciendo la municipalidad, me imagino, a nosotros no nos han informado porque lo hacen dentro de su esfera de atribuciones respecto de inmuebles irregulares, en fin. Pero sí lo que pasó el día del procedimiento es que, como se ha sabido, nosotros ingresamos a 18 comunas en la región metropolitana en distintos domicilios, y lo que nosotros hicimos el día del procedimiento fue notificar a los alcaldes y alcaldesas de esas comunas para señalarle que esos domicilios iban a quedar a su disposición y que nosotros vamos a buscar la destinación. ¿Qué significa la destinación? Nosotros le tenemos que pedir al tribunal que destine provisoriamente esos inmuebles a alguna entidad que nosotros esperamos en las municipalidades, para que la municipalidad tome la posesión del inmueble y pueda ahí, como se ha hecho en algunos casos que ustedes seguramente han conocido, en Cerro Navia, por ejemplo, la municipalidad pueda destinarlo a algún fin que ellos estimen propio de sus funciones. Entonces seguramente puede ser que este sea uno de esos inmuebles del que nosotros pudimos haber notificado, que quedó a disposición del tribunal, perdón, de la municipalidad, y la municipalidad está haciendo uso de sus facultades. Esto se dio en un marco, como insisto, de coordinación con los distintos municipios. Yo me coordiné principalmente con los municipios incumbentes, claro, fundamentalmente con la alcaldesa de Cerrillos, con quien incluso ese día del procedimiento... Con el sector metropolitano Occidente. Exacto, con los que me corresponden a mí. Y principalmente, como le digo, con la toma en Cerrillo. Pero yo notifiqué a todos los alcaldes, y es un trabajo que estamos desarrollando y que pensamos desarrollar con ellos y con la gobernación, para que una vez que se ingresa a estos domicilios, ponerlo a disposición y que los municipios puedan hacerse de esto, porque ese es parte del problema. Sí. Tomar posesión de los inmuebles, yo creo que es una buena idea para evitar que se sigan ocupando para lo mismo. Claro, fiscal, todo lo cual nos da una imagen tal vez un poco más general de la amplitud y la magnitud de la investigación que usted tiene entre manos, porque estamos hablando de operativos que refería Paula al presentarlo, que es de lo más grande que recordamos que se haya hecho, por su simultaneidad, por el despliegue de recursos, por la cantidad de policías involucrados, por la cantidad de detenidos, incluso una figura que aparece como líder de esta banda de origen dominicano, norteamericano, de la cual también teníamos menos noticias. Hemos puesto el ojo en Tren de Aragua, en la eventual llegada del PCC brasileño a Chile. Esta es una banda que tiene otras características, que tiene unas resonancias bien extrañas que parecen de pronto parecerse incluso a una secta. Ahí vamos a entrar en eso, pero por lo pronto, para entender la magnitud, aquí hubo 42 detenidos. Hubo una cantidad importante durante todos estos días de formalización de cargo, con unas audiencias interminables que tomaron toda la semana. Terminaron el lunes recién, ¿no es cierto?, anteayer. 29 quedaron en prisión preventiva. Había otros 12 que están pendientes, que están apelando. ¿En qué está todo esto? Y si nos puede como graficar justamente la magnitud de la investigación. Sí. El día del procedimiento, el propio fiscal nacional calificó esto, porque habíamos intercambiado opiniones, digamos. Fue calificado como el procedimiento más importante en cuanto al número de comunas que se ha ingresado y personal que había participado desde la historia de la reforma procesal. Claro. A lo menos. Estamos hablando de 2 décadas. Exacto. En algo similar, lo conversamos también con la Policía de Investigaciones, se realizó en Telmucuicuy en su oportunidad, en que ingresaron, creo que fueron como 600 funcionarios. Este procedimiento, la característica que tuvo, la particularidad que tuvo fue, primero, que generalmente en los procedimientos de droga ingresan las brigadas especializadas, en microtráfico cero, en caso de la Policía de Investigaciones, o S7, en Carabineros. Acá ingresó la Policía de Investigaciones con todas sus brigadas. Ingresó la brigada relacionada con microtráfico, ingresaron las brigadas de crimen organizado,
ingresó la brigada de homicidios, ingresó extranjería, delitos sexuales, ingresaron completos. Esta fue una intervención respecto de toda la toma para pesquisar todo lo que en la toma pudiese encontrar. Estamos hablando de la toma que no hemos mencionado, Nuevo Amanecer. Perdón, en Cerrillo, Nuevo Amanecer. Además, esto involucró por parte nuestra abarcar no solamente las personas de las que aparecían involucradas en estos hechos como autores de los distintos delitos, sino que nosotros decidimos ir a buscar los bienes. Entonces hicimos un levantamiento patrimonial de todos los bienes y todos los lugares que aparecían vinculados, los inmuebles que aparecían vinculados, para nosotros tomar posesión de esos inmuebles. Y por eso que le decía que este procedimiento que hablábamos al principio de Santiago puede tener que ver con eso, para nosotros pegar, digamos, también un golpe al patrimonio. Nuestra intención es cortar los vínculos patrimoniales que tengan porque es la única posibilidad de cortarle su poder. ¿Por qué esto tiene esta característica? Un golpe tan grande, tan simultáneo, con tanta gente, que supone entonces que se esperó hasta el momento oportuno para hacerlo, porque ya no se podía esperar más, porque se podía filtrar, o porque a veces uno muchas veces va teniendo la noción de que el Ministerio Público va desarticulando células más puntualmente, y esto fue como más amplio. Partimos de la base que si queríamos obtener resultados distintos teníamos que hacer las cosas en forma diferente. Lo planificamos así, lo estructuramos así, creamos un equipo multidisciplinario al interior de la Fiscalía. No solamente participaron fiscales, participaron analistas financieros, participaron sociólogos, participaron criminólogos, participó gente de informática, participaron todos los apoyos jurídicos que correspondían. Las policías, por su parte, trabajaron esto con sus brigadas, como decía, en conjunto. El día del procedimiento trabajaron juntos en un mismo espacio, en una misma mesa. Eso también es bien inédito. Personal de la Fiscalía y de las policías en una misma mesa, que era similar a esta que nos encontramos acá, cada uno con su computador, y nosotros íbamos trabajando en línea. Eso fue un plus y una diferencia que quisimos hacer, y nos dejó bastante satisfecho, primero, el actuar de la policía profesional, impecable. Yo los felicité y lo vuelvo a hacer, digamos, impecable. La mirada que nosotros tuvimos nos permitió llevar a audiencia a 42 personas, 42 detenidos. Déjeme decirle que hasta la hora, hasta ayer, ya van 38 en prisión preventiva. 38, y nos quedan 4 pendientes en las cortes. Y eventualmente se están apelando. Eventualmente podríamos estar hablando casi de la totalidad de la banda en prisión preventiva. Fiscal, detengámonos ahí, porque ya hay una dimensión de lo que significó el operativo. No sé si existe la misma dimensión de lo que se desbarata. ¿Qué es lo que se desmantela en estos operativos? ¿Qué es lo que deja de estar en la calle, en el campamento de Cerrillos, por ejemplo, desde el momento que ustedes detienen a estas personas? ¿Qué patrimonio pierden estas personas? Porque uno dice, para la magnitud del operativo, claro, 42 personas detenidas, 38, probablemente todos en prisión preventiva, pero ¿quiénes son? ¿Qué es lo que pasó después de ese operativo? ¿Qué es lo que se desbarata? ¿Qué es lo que deja de estar en la calle a nivel delictual? 2 cosas. Lo primero, decirle que el día del operativo, lo primero que se produjo fue una sensación de, y creo que incluso hubo unos trending topics por ahí que hablaban, al fin alguien hizo algo. La sensación de, diría yo, de una suerte de esperanza de que esto se puede abarcar, ¿ya? Yo conversé en situ en el mismo día con la alcaldesa y me manifestaba eso. Lo primero, la sensación de los vecinos y vecinas de la comuna, digamos, principalmente de Cerrillos, que estaban con esta sensación de al fin se hizo algo, lo que provoca un efecto multiplicador bien importante. Y yo, permítame entrar en este tema que a lo mejor no es tan técnico ni tan jurídico, pero que yo creo que es muy relevante. El efecto multiplicador que tuvo el procedimiento al interior de la Fiscalía, de la propia Fiscalía de Occidente y de la Fiscalía de Chile en general. Muchos fiscales y fiscalas, muchos profesionales han llamado para saludar, para felicitar y para decir, oye, qué bueno el procedimiento, qué importante para nosotros hacer este procedimiento. Yo sin desestimar ese valor, sí, por cierto, ¿cuál es el correlato en lo concreto de esa sensación? En lo concreto. Se desarticuló una banda que efectivamente públicamente no se conocía, que operaba distribuyendo droga principalmente en la región metropolitana, en sectores donde tradicionalmente operaban bandas nacionales. Ellos lograron apropiarse de territorios que eran territorios de bandas nacionales. Y estas bandas nacionales, ¿no es verdad?, lo que hicieron en el fondo fue tener que empezar a comprarles a ellos la droga para poder distribuir. O sea, se apropiaron del mercado completo en la zona aledaña, digamos, a la toma, la Oreste Plat y otros lugares, digamos, donde ellos han estado operando.
En segundo lugar, se cortó un vínculo que ellos mantenían y que nosotros estamos precisando, ¿no, verdad?, hacia el exterior, con el envío de remesas hacia el exterior. Se incautó 16 vehículos, se encontraron cerca de 60 millones de pesos, se encontró una cantidad importante de droga, una cantidad importante de armas, eso es lo concreto, pero se cortó, digamos, ese vínculo de esta banda y esta forma de operar. Se recuperó por parte también de la propia municipalidad de Cerrillos, porque Cerrillos también lo estaba haciendo, espacios al interior de la toma, y lo que además sucedió fue algo que me comentaban después las policías. No tengo estadísticas, no tengo cómo, pero me decían que ellos tenían la sensación de que ese fin de semana, posterior al procedimiento, había sido un fin de semana bastante tranquilo. Que fue el último fin de semana. En la región metropolitana, que se había notado una situación de baja de otros delitos. Y en otros lugares. Y en otros lugares. Y eso yo creo que también tiene que ver con este impacto psicológico de, al final, si logramos entrar a un sector que se supone que era inexpugnable, quiere decir que el Estado entonces puede ingresar a cualquier lugar. No es porque esta banda esté involucrada en otros homicidios, en aparición de cuerpos en otros lugares. Aquí solo estamos hablando de droga. Estamos hablando de droga, estamos hablando de armas, estamos hablando de lavado activo y estamos hablando de esta banda. Ahora, también lo he dicho en otro espacio, ni de cerca hemos terminado con el crimen organizado en nuestra región, ni con todas las bandas que están operando. Ahí estamos mencionando las otras que hay, que revisten tanta o más peligrosidad, pero en cuanto a esta, fiscal Marcos Pastén, fiscal regional metropolitano Occidente, conversando aquí con nosotros en ADN hoy, usted mencionaba el despliegue además profesional multidisciplinario que convocó al Ministerio Público y a las dos policías. ¿Cómo se aborda desde esa perspectiva un perfil que tiene esta banda, que es este perfil que se ha descrito como cuasi religioso, concepto que radica en su mismo nombre? Se habla de una trinidad, aunque hay antecedentes que hablan más bien de una trinidad de próceres históricos dominicanos más que religiosos, pero donde también está el concepto de la lealtad religiosa, de la pertenencia a un escalafón súper definido. Se ha caracterizado esto con todos los roles que hay dentro de la banda, que tiene su perfil distinto de otras bandas. Y por eso yo le preguntaba antes si no reviste también esta banda un carácter de cuasi secta, o algo que uno pueda comparar con una secta por el hecho de la suerte de dominio como espiritual que tienen sus líderes sobre los subalternos. Sí. Aquí no son como solamente soldados de un cartel narco, son como sujetos que son como fieles a una especie de ideario criminal. Tal cual. A ver, ¿cómo es? Tal cual. Yo creo que estos son fenómenos, este fenómeno de los trinitarios es un fenómeno al cual nosotros no nos habíamos tocado enfrentar. Efectivamente tiene una forma y una estructura de organizarse que van con unas lealtades que son de vida. Claro. Tienen ciertos ritos. Ya es conocido, pero encontramos al interior de la toma en Cerrillo elementos que daban cuenta de prácticas de magia negra, macumba, que llamaron poderosamente la atención a los que estaban ahí y a la policía cuando uno después se enfrenta a eso. Existe además una suerte de apropiación de los modos de vida, porque ellos son quienes organizan quién vive, dónde vive y cómo se relacionan las personas entre ellos. O sea, hay un mandato que no es solo como exacto. Laboral, por decirlo entre comillas. Sí, recordar que esta banda, esta organización criminal parte en Estados Unidos, parte en Nueva York, ¿no? Sí. En el año 89. Dominicanos presos en las cárceles de Nueva York. Que se conforman para defenderse del ataque de otras bandas. Entonces parten dentro de las prisiones. Y después desde ahí sale. Entonces tienen un juramento de lealtad entre ellos que tiene que ver con cuestiones que son históricas, que tienen que ver con cuestiones de vida, de supervivencia. Entonces ese nivel de adoctrinamiento en el fondo es una cuestión que es bastante llamativa y que nos obliga a nosotros también, y por eso que yo le decía que dentro de los equipos que nosotros habíamos conformado hay criminólogos, ¿no? Porque esto lo tenemos que mirar con una mirada distinta. Y además me preguntaba el otro día si, por ejemplo, ellos operaban con la lógica que operaba, por ejemplo, Pablo Escobar en Colombia, donde él se hacía un territorio, pero además generaba ciertas, entre comillas, beneficios para ese territorio y lograba lealtades por eso, ¿no? Construcción de villas, escuelas, estadios, en fin. Soluciones de salud. ¿Y eso se da el caso acá o no? No. Acá, no todavía. Es que esta banda en particular operaba precisamente al revés, operaba sobre la base del terror. Mira.
sobre la base del terror. Ellos conseguían el mismo resultado. Entre ellos mismos. Control y en su entorno poblacional. Ellos no generaban valor, por así decirlo, respecto del entorno. Ellos lo que hacían era apoderarse bajo la lógica del terror respecto al entorno. Fiscal Marcos Pastén, usted nos decía que uno de los efectos de este operativo o de estos operativos masivos ahí en la toma Nuevo Amanecer en Cerrillos fue que el municipio pudo recuperar ciertos espacios para los vecinos de esa toma. Y en el último tiempo hemos hablado mucho de este tipo de asentamientos, el Nuevo Amanecer en Cerrillos, el campamento de Dignidad en la Florida, el campamento que está ubicado camino a Melipilla también en Maipú, donde apareció el cuerpo del teniente venezolano Ronald Ojeda. Desde su lugar como fiscal metropolitano Occidente, ¿cuál es la relación que hoy día hay entre estos asentamientos y el crimen organizado? Yo creo que las bandas de crimen organizado que están operando en estos asentamientos se dieron cuenta que eran lugares de difícil acceso para el Estado. Y yo creo que ese es el peligro principal que esta situación reviste. Ellos buscan, obviamente, la impunidad, y la impunidad se logra, en el caso de los trinitarios, sobre la base del terror, el copamiento de espacios que no son o que no están al alcance del Estado, ¿no? Y esto es el peligro que yo creo que hay que abordar, y es la situación que yo creo que debemos como Estado, como país, enfrentar. Hacer que el Estado de Chile llegue a esos lugares evita precisamente que las mafias, y esta es la historia de la mafia desde sus orígenes, los padrinos en Sicilia parten precisamente donde no hay Estado. Claro. Por lo tanto, la posibilidad que existe realmente de erradicar estas bandas tiene que ver con que el Estado tenga presencia en los lugares. El crimen organizado son verdaderas empresas delictuales que además tienen ciertos niveles que a uno no le dejan de llamar la atención. Nosotros encontramos al interior de la toma Nuevo Amanecer, encontramos casas de cambio, encontramos criptomonedas, encontramos toda una estructura financiera para sacar dinero del país. Por lo tanto, ellos están avanzando rápidamente y nosotros nos estamos quedando atrás. Yo mire, hay una cuestión que es importante decirle que a mí que me llama la atención. Esta toma, Nuevo Amanecer, parte en el 2018, aproximadamente según los antecedentes que nosotros tenemos. Uh-huh. Y se empieza a asentar ya con propiedad del 2020. Si usted se fija, si usted mira la toma, hay construcciones que son sólidas. Generalmente relacionadas a la población haitiana, que tienen por costumbre construir en forma sólida. ¿Cómo llegaron los materiales para la construcción ahí? Fueron enviados de distintos centros comerciales, tiendas, ferreterías. A la toma se enviaban con dirección, digamos. Y se enviaba, y llegaban los camiones y se fue a hacer. Todo eso pasó, y lo voy a decir en Chile, a la vista y paciencia del Estado y de todos nosotros. Son impresionantes. Entonces ese tipo de cosas. Las tomas aéreas de la población, las techumbres de zinc. Entonces uno dice... No son las viejas fonolas del campamento. Exacto, entonces uno dice, bueno, aquí parece ser que el fenómeno se nos vino encima y nosotros estábamos totalmente desprevenidos, y nos sucede que se formó el asentamiento, el Estado dejó de intervenir y tenemos este resultado. Y también tenemos que tener la mirada de que no todas las personas que están al interior de las tomas en general son personas que pertenecen al crimen organizado. Sí. Evidentemente ahí hay problemas de carácter social. Entonces el problema es un poquito más amplio que simplemente los operativos que podamos desarrollar nosotros como fiscalía. O sea, en el caso de los trinitarios, como usted decía, la mayor parte de esa población es la que ha vivido aterrorizada por la banda. Sí, Muchos de ellos, claro. Ya, fiscal, y cuando se interviene así la población, el campamento Nuevo Amanecer, ¿eso marca presencia del Estado, operativos de este tipo? Porque pasa, se llevan a todos estos detenidos, se deja ahí el campamento sigue ahí. Este y otros campamentos siguen siendo terrenos en los que el Estado no está entrando o no está entrando lo suficiente. Yo espero en la Fiscalía Occidente a lo menos poder revertir esa mirada. Y yo creo y por eso le decía hace un rato atrás cuando contestaba su pregunta respecto al efecto que haya traído el procedimiento. Yo creo que sinceramente y sin pretender, digamos, atribuirnos un antes y un después, creo que es una forma de enfrentar este problema que nos parece que es de largo aliento, pero que puede ser la fórmula para nosotros poder tomar posesión como Estado de esos territorios. Fiscal Pastén, una última cosa, al menos de mi parte, desde su lugar en la Fiscalía Metropolitana Occidente, hoy día está en discusión esto también a nivel político y a nivel de relaciones exteriores. En el caso de Ojeda, la Fiscalía pidió colaboración penal de Caracas. ¿Cuál es su relación con los otros países? Con Venezuela, con República Dominicana, en este caso en términos
términos de colaboración con los detenidos, con información, es igual de trabada que, como hemos visto en algunos otros casos, a nivel de relaciones exteriores, por ejemplo, a nivel de Cancillería? Nosotros como Ministerio Público tenemos una unidad que es de cooperación internacional, que actúa en diversos circuitos internacionales, y por de pronto también la policía los tiene. Nosotros trabajamos con Interpol habitualmente, en fin. Hasta la hora no nos ha tocado a nosotros como Fiscalía de Occidente enfrentarnos a dificultades de falta de información, pero como le digo, nosotros los casos que llevamos no tienen que ver con esto que usted me menciona, que los lleva la Fiscalía Sur. La cooperación internacional es fundamental. O sea, en este caso, en este tipo de situaciones hay tratados internacionales de combate al crimen organizado y acuerdos internacionales, pero sin la cooperación internacional hacia y desde los distintos países, estas bandas transnacionales van a seguir en la impunidad. Entonces, por lo tanto, le atribuimos nosotros la mayor relevancia a poder tener esas colaboraciones. Fiscal, ¿sigue habiendo trinitarios? ¿Hay trinitarios sueltos en Cerrillos, en otros lados del país? En Santiago, ¿Hay células? Sería muy irresponsable que yo le afirmara que sí o que no. ¿Ya? Sería muy irresponsable, porque como son bandas que no tienen, obviamente, un catastro al que yo pueda acudir y hacer un checklist, pero sí lo que puedo decir es que creo que les propinamos un golpe severo al patrimonio, que ha significado, digamos... ¿Es un golpe estructural? Estructural, sí. La estructura. Yo diría que la estructura. Ya. Puede haber quedado, puede que sí, puede que no. Es un procedimiento, es una investigación que sigue en curso. No es una investigación que está terminada. Nosotros recién estamos en la audiencia de formalización. Sí, y sobre eso mismo, ¿qué sigue ahora? Con estos formalizados, eventualmente casi todos presos en prisión preventiva, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son las penas? Porque aquí hay delitos tan graves como todo lo que usted ha mencionado. Sí. Tráfico de armas, lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de droga. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, una vez que ya terminemos el proceso de formalización y hayamos pasado esta primera etapa, abocarnos a lo que son los informes periciales respecto a las drogas, de las armas, los informes policiales que nos faltan, ir preparando la instancia, digamos, de primero una audiencia de preparación de juicio oral y después ir a juicio oral. Obviamente, en el intertanto, seguramente van a suceder cosas que suceden habitualmente en todos los procedimientos, que tienen que ver con personas que quieran colaborar, que no quieran colaborar, reconocimiento de estas circunstancias, términos anticipados en algunos casos con penas que puedan ser, digamos, de menor entidad, personas que tengan menores participación, pero la estructura criminal en sí está toda identificada y pretendemos nosotros llegar. ¿Hay algunos que estén colaborando, no? Estamos en una etapa muy preliminar. Y tampoco, la verdad, ¿cuándo vislumbra usted bien honesto, tampoco lo diría. Siendo bien honesto, tampoco lo diría. Se entiende. Esto puede uno imaginar que cuando llegue a etapa de juicio va a ser muy grande. Eso es un punto muy importante. ¿Cuándo sería? Eso es un punto muy importante. Sí. El impacto que esto causó, nosotros también impactamos en el funcionamiento del tribunal. Copamos la audiencia del tribunal con una intención que no está en nuestras manos. Copamos también la capacidad de la Defensoría Penal Pública, y eso yo me gustaría relevarlo. Una de las cosas que yo creo que el sistema en general tiene que avanzar es a generar las condiciones de infraestructura, de seguridad y de funcionamiento de todo el sistema para poder operar en este tipo de contra este tipo de organizaciones. Hay tribunales que físicamente no podrían haber albergado una audiencia como la que nosotros tuvimos. Claro. Entonces, hay un tema de seguridad. Hemos tenido temas con el Tren de Aragua en el norte, donde ha habido que hacerlo de forma telemática. Bueno, yo creo que en eso sí se puede avanzar rápidamente, en buscar crear las condiciones de infraestructura, por ejemplo, y del sistema en general, para poder abordar estas investigaciones. Y de recuerdo de los propios fiscales ante amenazas, por ejemplo, ¿cuál es su caso, fiscal Pastén? Mi caso en particular, ninguno, tranquilo. Siempre se están trabajando. Nosotros tenemos una unidad especializada hoy día creada recientemente por la Fiscalía Nacional dedicada a temas de seguridad. Existe contacto permanente con las policías, existe contacto permanente, digamos, con otros organismos, en fin. No tenemos una situación puntual de la cual nosotros hacernos cargo, pero evidentemente uno no puede ser ingenuo y se trabaja permanentemente. Nosotros tomamos todas las medidas de resguardo respecto a todos nuestros fiscales desde hace mucho tiempo. El fiscal nacional en esto ha sido bastante constante y ha sido una preocupación desde el inicio de su gestión. Perfecto. Marco Pastén, fiscal regional metropolitano Occidente, gracias por venir aquí al estudio de ADN hoy. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya gracias, muy bien. Muy bien. Gracias. Buenos días.